Bueno, vamos a comenzar con la primera entrevista de esta mañana para explorar cómo afectó la pandemia y la virtualidad a los adolescentes, qué dejó justamente la educación a distancia, cómo afectó el bullying, cómo afectó las interrelaciones sociales. Todo esto lo vamos a hablar con el psicólogo especializado en tecnología, Roberto Balaguer, a quien nuevamente recibimos en Arriba Gente y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, en los últimos días se conoció una encuesta que hizo la ANEP, ¿no? con diferentes aspectos de cómo afectó la educación a distancia a estudiantes y también a docentes. Allí hubo varios temas interesantes. A nivel general y en la experiencia de tu trabajo, Roberto, ¿qué valoración haces de cómo se afectó a los adolescentes en este mecanismo de educación virtual, que no todo el mundo se pudo conectar, que no todos los estudiantes pudieron cumplir con sus trabajos en tiempo y forma, además de la afectación a nivel social, ¿no? Bien, justamente lo social y adolescentes, incluso, ¿por qué no? También yo te incluiría también jóvenes universitarios en los primeros años. Todo lo social es absolutamente relevante, es decir, es lo más importante, ¿no? Una vez que los chicos, digamos, pasan la barrera de, pongámosle, un cuarto año de escuela, ¿no? A partir de ahí, lo social empieza a tener un peso cada vez más creciente hasta llegar a la juventud. Entonces, lo que más ha extrañado todo este sector, digamos, es justamente esa interacción en la cual no es solamente, digamos, ir a la escuela, sino que ese lugar llamado escuela es un lugar que es socializante, que es un lugar donde se aprende a hacer, se aprende a compartir, se aprende determinadas habilidades con los otros pares y también con otros adultos referentes. Es un lugar de salida de la casa que significa, digamos, dejar atrás esas reglas y empezar a ver otras reglas que coinciden a veces con las propias de la casa y a veces difieren. Entonces, yo creo que una de las cosas que, lo he dicho en diversas oportunidades, creo que uno de los faltantes, si se quiere, a la hora de pensar todo esto que sucedió fue que hicimos como un traslado, un intento de traslado de las clases, ¿no? Se priorizó demasiado las clases, lo cual está muy bien en cierto sentido, pero se faltó pensar la escuela, el liceo, mismo la universidad incluyo, como lugares donde transcurren muchas más cosas, ¿no? Donde hay transmisión de conocimientos, donde hay transmisión de saberes, donde hay transmisión de competencias, de un montón de cosas que justamente, ¿no? La gran queja de los chiquilines es que en sus casas mucho de eso no se puede reproducir y quizás faltaron como elementos y aún siguen faltando elementos que puedan paliar ese déficit, ¿no? Después la otra variable, digamos, importante en esto es la autonomía, la independencia y la capacidad, digamos, de los chicos de autorregularse, ¿no? Esa es como, yo creo que esas variables son muy importantes porque son las que permiten, digamos, que un alumno, estando dentro del ámbito de su casa, ¿no? Con todas las interferencias que eso trae consigo, interferencias familiares, de hermanos, de tiempos, de otras distractores, que pueda, digamos, regularse, es algo, digamos, crucial. Y esas son habilidades que, bueno, creo que en los últimos años, por suerte, la educación le ha puesto más foco, ¿no? Son las llamadas habilidades socioemocionales, ¿no? Justamente que son las que permiten ser un buen estudiante más allá del contexto, ¿no? Es decir, tanto en lo presencial como en lo virtual, como en un contexto híbrido. Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes, una de las grandes cuestiones que nos deja la pandemia es la importancia que tiene ese lugar por todo lo que brinda, ¿no? No solo en aspectos socializantes con sus pares, sino también como aspectos formativos, más allá, como decía, más allá de los programas en sí, ¿no? Claro. En el caso de los adolescentes, además, piensen ustedes que lo más importante en su día a día son sus pares, ¿no? Ahí, entonces, estar sin ese combustible realmente ha sido una situación que los ha puesto a prueba, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la dinámica de relacionamiento tuvo que haber sufrido modificaciones
quizá para bien en algunos aspectos y quizá para mal en otros. Digo porque muchas relaciones, muchas interacciones se tuvieron que dar de forma virtual, entre pares. Y ahí se me ocurre pensar en temas como el bullying, ¿no? Donde de alguna manera las redes sociales podrían llegar a potenciar por esa sensación de escudo, ¿no? Para el agresor y también de protección para el agredido. Y ahora todos a encontrarnos nuevamente en los centros educativos. ¿Hubo alguna afectación en ese sentido? ¿Qué has podido advertir? Mirá, yo los datos que tengo de este año no me marcan demasiadas diferencias de este año y del año pasado. En ese sentido no me marcan demasiadas diferencias con 2019 para atrás, ¿no? Esto, no, digamos, el gran problema hoy es que, digamos, bullying y ciberbullying, que fueron hasta hace un tiempo como bastante más separados, bastante más diferenciables, hoy por hoy la gran mayoría de las situaciones de bullying se dan en el ámbito de las redes, es decir, son más de ciberbullying, y hay una interrelación entre una cosa y otra que, digamos, que el hecho de no ir a la escuela o no ir al liceo quizás minimice en algunos casos alguna situación de bullying, pero perfectamente se puede reproducir en las redes sociales, ¿no? Y habría que ver, yo he visto por ahí alguna investigación, pero creo que falta todavía profundizar. Habría que ver, digamos, frente a la falta de ese como escenario social, ¿no? Que ustedes no se olviden que para que haya bullying, para que haya ciberbullying, no solo tiene que haber una víctima y un victimario, sino que tiene que haber una escena, ¿no? Tiene que haber espectadores, tiene que haber otros que estén avalando eso, que estén legitimando ese tipo de conductas, ¿no? Y justamente al haber faltado ese contexto social, ¿no? Ese contexto donde bueno, se dan este tipo de dinámicas, no queda del todo claro si produjo un aumento, como algunos colegas plantean, sobre todo en Argentina, por ejemplo, he visto algunas investigaciones al respecto de eso, pero no queda claro que si al faltar ese componente social, en realidad no se han desactivado algún tipo de conducta de este tipo. Lo cual no quiere decir que no se hayan habilitado a otro, digamos, a conductas más específicamente de ciberbullying, sin necesariamente un correlato con el bullying, que es producto también, digamos, del encierro, bueno, y de la falta de interacción. Pero creo que ahí tenemos un faltante en cuanto a datos para ver esas relaciones que a veces se dan paradojas, ¿no? Es decir, uno intuitivamente esperaría que al estar más tiempo conectados se dieran más situaciones de ciberbullying. No necesariamente a veces las dinámicas siguen esa lógica de sentido común. Roberto, tú hablabas de Argentina y hace algunos días atrás varios portales regionales daban cuenta de un estudio realizado en San Pablo que fue encomendado a la Universidad de Zúrich. Y, a ver, lo primero que hay que puntualizar aquí es que hay una notoria diferencia porque se hizo el estudio con respecto a cuál fue el impacto de la no presencialidad que ellos mantienen desde marzo del 2020. Ha habido solo reaperturas parciales en el último trimestre en aquellos municipios menos afectados. Es decir, que estamos hablando de una situación de no presencialidad mucho más grave que la que pudimos haber tenido hasta el momento en Uruguay. Pero de todas maneras es válido porque la Universidad de Zúrich presentó que el riesgo de abandono subió un 365% a partir de la suspensión de las clases presenciales. Los resultados de las pruebas de aprendizaje cayeron abruptamente a tal punto que llegaron a situar en el gráfico que lo aprendido a través de los sistemas de Zoom ha sido nada más que una cuarta parte de lo que se hubiera aprendido con la presencialidad. Tomando en cuenta esto, reitero que no puede ser traspolable a Uruguay porque la diferencia de presencialidad es muy importante. Igualmente, en lo que ya ha afectado, ¿qué es lo que podemos esperar para adelante? Es decir, para el futuro de estos adolescentes que notoriamente han visto menguada la forma de aprendizaje, todo el contexto de lo que se aprende con tus iguales,
el intercambio que tenés muchísimas veces con esos trabajos que los profesores envían a realizar en domicilio para que se junten entre varios y que va mucho más allá del trabajo de aprendizaje de la materia, sino en el interrelacionamiento que tienen los adolescentes. ¿Qué podemos esperar que empiece a verse y a qué debemos estar atentos los papás justamente a futuro con estos adolescentes que han tenido estas carencias? Bien, mira, vamos por partes. Primero, cerrando la parte de ciberbullying, digamos, que estábamos anteriormente señalando, ¿no? Un elemento que es crucial para el ciberbullying es el estado anímico de los chicos, ¿no? Es decir, el ciberbullying no tiene una generación espontánea, digamos, surge de un malestar previo. Es decir, alguien que está haciendo bullying o ciberbullying no es alguien feliz. Entonces, en un contexto donde ha crecido la ansiedad, donde ha crecido la angustia, donde ha crecido la depresión, sobre todo en aquellos casos, como bien tú diferenciás, Humberto, donde ha habido un encierro, de repente en situaciones también de violencia y de acoso, que son las verdaderas generadores, ¿verdad?, de las dinámicas de bullying y ciberbullying, porque, digamos, el chico sale de una casa donde hay una dinámica familiar que es de acoso, que es de violencia, que es de no respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podríamos prever un aumento en ese sentido. Con respecto al otro, digamos, más de lo educativo, yo creo que cuando hay algo que nos pasa a todos, eso se diluye, ¿no? Es decir, una cosa es que esto pasara solo en Uruguay, o solo en Zúrich, o solo en Nigeria, ¿no? O solo en Tranqueras, ¿no? Cuando nos pasa a todos, de alguna manera eso nos nivela, nos hace perder, sí, digamos, aprendizajes. ¿A quiénes? De vuelta a lo que decía hoy al comienzo, aquellos que tienen pocas capacidades de autorregulación, pocas capacidades de manejarse en un contexto donde las reglas te las tenés que imponer vos, las distractores tenés que dejarlos afuera vos, y tenés que hacer una cantidad de tareas que cuando estás en ese lugar llamado escuela, liceo, universidad, hay otros que se encargan de eso, ¿no? De hacer sonar un timbre, decir entren a clase, hay una cripto, digamos, hay una cantidad de instrumentos que juegan a favor de la regulación. Cuando eso falta, ¿verdad?, la línea divisoria queda, para un lado, los que no pueden autorregularse y formarán seguramente parte de ese aumento exponencial que tú señalabas. Estoy absolutamente de acuerdo. Muchos, sabés que lo tiñen de, bueno, esto no era lo que yo esperaba, esto no me gusta, la carrera esta es una porquería, el liceo es una porquería, ¿no? Pero donde uno ve que lo que hay es una enorme frustración por parte de ellos a la hora de poder resolver los problemas justamente que tienen, cómo lidiar, ¿verdad?, con su, digamos, con su autorregulación, ¿no? Entonces, eso por un lado me parece importante. Después ha habido enormes diferencias nuestras con respecto al mundo, en el sentido que nosotros tuvimos vuelta a la presencialidad, entonces sí hubo momentos de intercambio, sí hubo momentos donde pudieron estar con los otros, lo cual nos hace augurar, digamos, un futuro quizás no tan negro como eso, ¿no? Pero lo otro más importante de todo esto y que deberíamos, creo que, aprender, es que más allá de que nos hayamos perdido algunas horas de clase, hemos tenido una maestría, ¿verdad?, en manejo de la frustración, en manejo de crisis, ¿no? En ver y observar por parte de los chicos a los adultos cómo han hecho para poder manejarse en entornos de enorme incertidumbre, como fue el comienzo del 2020, ¿verdad? Y entornos luego más angustiantes, como fue el final del 2020 y el comienzo del 2021, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos preocupamos, quizás de vuelta, ¿no? Tratamos de ver qué se perdió de horas lectivas, ¿no? Qué se perdió, y lo cual es muy importante, sin lugar a dudas, porque hay procesos, sobre todo en los más chiquitos, que se dan en determinado momento, y si no se dan, digamos, queda un déficit. Pero en los más grandes siempre hay paliativos para eso. Pero lo que no debemos perder de vista es que acá hay una enorme posibilidad de aprender sobre nosotros, ¿no? Y cómo hacemos para manejarnos cuando el mundo cambia, cuando, digamos, aquello que damos como por sentado un buen día, dice, bueno, esto cambió. Y esto aplica a chicos, a docentes y a instituciones, porque también convengamos en que no todas las instituciones pudieron resolver esto de la misma manera, ¿no? Tenemos desde lugares
que tuvieron 2 Zoom semanales durante muchos meses a lugares que virtualizaron cada una de las actividades. Entonces, esto también dejó al desnudo, ¿no? Como yo suelo decir, la pandemia no fue tanto generadora de cosas, sino como una gran desnudadora de distintas situaciones que ya estaban, pero que se visualizaron de un modo bastante terrible, mostrando un montón de inequidades, mostrando un montón de falencias, ¿no? Y también ayudándonos, ¿por qué no?, a reflexionar sobre, bueno, ¿qué es una clase? ¿Qué es lo importante de una clase? ¿Qué es un profesor? ¿Cuánto dura ese rol del profesor? ¿No? ¿Qué es una institución? ¿Para qué sirve? Y creo que tenemos una cantidad de preguntas cuyas respuestas, si logramos en esta pospandemia sentarnos todos a pensarlas, vamos a tener una enorme oportunidad de aprendizaje, Humberto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por estos minutos. Muy interesante, además, el enfoque, ¿no?, de también valorar lo positivo, ¿no? Eso de esas fortalezas en autorregulación, que algunas pudieron, y seguir trabajando esas herramientas para ser personas flexibles y con capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, que aparentemente van a ir cambiando cada vez más rápido, ¿no? Y que son las herramientas, Lorena, fundamentales para transitar por la escuela, por el liceo, por la facultad, por la UTU, por un trabajo, por un informativo, por lo que tú quieras, para ser psicólogo. O sea, si vos no tenés esas capacidades, digamos, de autorregularte, si no tenés la capacidad de tener disciplina, perseverancia, poder tolerar las frustraciones, seguramente no vayas a poder lidiar con todas las dificultades. Y si sos fuerte en eso, seguramente bueno, tengas posibilidades de hacer y ser la mejor versión de ti mismo. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, un gusto como siempre. Que pasen muy bien. Cerramos entonces la entrevista con el psicólogo especializado en tecnología, Roberto Balaguer.